Oh, adelante, Esther. El que más me encanta es Kevin Spacey haciendo así, aunque aún no sabemos que es un maldito depredador, pero siempre me ha encantado ese actor, es que mal. Pero bueno, nada, pues yo hoy voy a seguir con mi ciclo, espero terminarlo, tengo 10 minutos, está bien, perfecto, con lo de que hablaba de las relaciones entre instituciones, Departamento de Defensa y tal con los superhéroes, que más que nada en realidad yo lo que quería hablar y que creo que no se transmitió muy bien el otro día es que muchas veces vemos el tema de los superhéroes y vemos pues que obviamente personifican los valores estadounidenses hasta el extremo y que resuelven todo de una manera bélica, que de por sí es una forma de promocionar la guerra, que le interesa muchísimo a cualquier tipo de departamento de defensa, pero yo más bien lo que quería era explorar las verdaderas relaciones que hay entre la industria del entretenimiento y el ejército o otras formas de instituciones. Por ejemplo, el otro día hablaba de la peli de Avengers y en esa peli también aparece mucho el papel de la NASA, porque la NASA también colaboró como consultora, ¿no? Entonces, y eso también lo quiero dejar claro. Nunca estoy hablando de propaganda a día de hoy porque realmente no existe a día de hoy. Y la diferencia es que la propaganda es que transmitan exactamente un mensaje que el organismo que sea quiera que se transmita. Es decir, el Departamento de Defensa, las Fuerzas Aéreas o lo que sea, dicen, bueno, queremos que la población sepa esto de esta manera o que se sienta inclinada a promover tal cosa o a apoyar tal cosa y entonces crean una narrativa, un guión, un discurso y lo promueven a través de, por ejemplo, los superhéroes. Eso no es el caso. El caso es, tú tienes una película y tú vas a hacer una consultoría. Lo que pasa es que ellos tienen el privilegio de poder censurar o no y de poder decir esto lo vais a poner, esto no lo vamos a poner y llegar al extremo de decir, bueno, pues entonces no podéis decir que este es, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos. La NASA tiene también una serie de oficinas que hacen de enlace o de consultoras. Y en Los Vengadores, por ejemplo, ellos utilizan las instalaciones de la NASA, aparecen ahí y hay un personaje que es de la NASA y que es el único que al final consigue una solución sobre cómo cerrar un agujero de gusano, ¿no? ¿Y qué hace, por ejemplo, la NASA para, digamos, qué imagen les interesa promocionar de sí mismos? Les interesa promocionar la exploración del espacio como algo científico. Entonces, siempre o casi siempre el tipo de personajes que vais a ver son eso, pues los científicos que tienen ese interés. También hay una cierta tendencia interesante a la pérdida realmente de la ciencia ficción. Estoy pensando, por ejemplo, en Star Trek. Al principio la serie era mucho más de promover la ciencia ficción como una forma de pensar nuevas tecnologías, de pensar nuevos mundos e incluso de pensar diferentes formas de diplomacia. Y el Star Trek de ahora, de las películas, son narrativas mucho más bélicas, mucho más del espacio tipo Guerra de las Galaxias, en plan de espacio de como zona de batalla, ¿no? Como zona de conflicto, porque simplemente atraen mucho más al público y traen mucho más dinero. Algo más vistoso, más épico que el, oh, sí, vamos a explorar el espacio y todos somos felices y que no sé qué, que no sé cuántos. Y, por ejemplo, con la Capitana Marvel eso ya fue una cosa espectacular, porque aquí en Estados Unidos, allí en España, pues no, pero en Estados Unidos tú ibas a ver la película y siempre en el cine lo primero que te ponían era un anuncio de las Fuerzas Aéreas, sobre todo promoviéndolo para las mujeres, porque el reclutamiento de las Fuerzas Aéreas ha caído en picado desde hace como, creo que 10 años, no para de caer. Y entonces cuando los productores estaban buscando consultoría, pues claro, las Fuerzas Aéreas estaban felices y vieron una manera de promocionarse los unos a los otros, ¿no? Entonces, incluso cuando ibas a ver el estreno de Capitana Marvel en muchos de los cines, estaban miembros de las Fuerzas Aéreas Reales, sobre todo mujeres, que explicaban pues cómo es el trabajo en las Fuerzas Aéreas, motivar a las mujeres a unirse, a pesar de los
enormes casos de abusos que siguen habiendo y que no, a los que no ponen freno. Y de hecho también quería un poco hablar también de cuando comenté los Avengers, ¿no? De que el otro día, del papel del Departamento de Defensa, que estuvo el Departamento de Defensa y también la NASA. Pero es diferente la aproximación que ambos tienen hacia el espacio. Y quiero leer una anécdota de Jeremy Latham, que es el productor ejecutivo de Marvel, que contaba, ¿no? Que, bueno, pues recibió una llamada de Rick Glover, que es de la oficina de intercambio entre ciencia y entretenimiento, poco después de sacar los Avengers 2, y le dijo, pues nada, que un teniente general de las Fuerzas Aéreas se quería reunir con él. Y Latham, pues todo curioso, dijo, pues claro, o sea, por favor, ¿qué querrán las Fuerzas Aéreas de nosotros, no? Y ahí le llegan 7 militares y el teniente general Stephen Quast de la Universidad Aérea de Maxwell, Alabama, que era muy curioso para mí, the Air University. Y el propio Latham decía que fue una de las experiencias más surrealistas que ha tenido, porque fue este pavo ahí llegar básicamente y decir, hola, soy del ejército. Y leo textualmente cómo lo resume Latham, ¿no? Dice, el espacio es la próxima frontera y es imperativo que los valores del gobierno de los Estados Unidos se representen en el espacio y no los de nuestros adversarios. Pedimos que Hollywood planee el futuro de sus películas y que ustedes en Marvel exploren el espacio exterior, que busquen incluir los valores y perspectivas americanas. Creemos que es absolutamente esencial que la democracia, el capitalismo y el idealismo del sueño americano se representen en el espacio, porque ahí es donde realmente reside el futuro de la humanidad. Esto es un poco como lo resume Latham, ¿no? Y él pues le dijo, mira, las secuelas de Avengers, las 3 y 4, tratando un tipo muy malo, Thanos, que viene de fuera y va a matar al 50% de la población. Y eso está en contra, o es diametralmente opuesto a los valores, por ejemplo, del Capitán América, que piensa que todas las vidas merecen o tienen respeto, tienen dignidad o deben ser salvadas, ¿no? Entonces, Quast básicamente terminó la reunión, dijo, ok, mi trabajo entonces está hecho y le dio su tarjeta, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo venía a comentar son este tipo de relaciones que hay entre el Departamento de Defensa, las Fuerzas Aéreas, la NASA y las narrativas de los superhéroes, que son unas relaciones que son reales, que tienen beneficios para ambos, para las películas muchísimo más dinero porque tiene más realidad, más realismo, y eso atrae a un público que no es solo infantil, sino también adulto. Y para las Fuerzas Aéreas, para el gobierno y para la NASA, lo que tiene es que el público se sienta más inclinado a apoyar sus misiones, a apoyar sus proyectos o a apoyar la entidad que representan. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería. No, es que es increíble. Perdona. Porque al principio has dicho que no sabías si la semana pasada había quedado muy claro, y yo justo la semana pasada no pude estar en la sección en directo y la escuché después y vamos, quedó perfectamente claro. Y es que además es alucinante porque es esas cosas que tú siempre has pensado, pero no sabías si a lo mejor era un poco, no sabes si es que a lo mejor era un poco conspiranoico, que detrás de Hollywood y detrás de tal esté el ejército, esté la NASA, y llegas tú y dices, no, si es que hay departamentos específicos para asesorar y para influenciar y tal, y dices tú, o sea, que no era una conspiranoia, que es así, o sea, que es que tu sección ha sido increíble. Claro, yo siempre lo he pensado, ¿no? O sea, viendo un poco las actitudes muchas veces de gente, de habitantes de los Estados Unidos, y esas actitudes un poco peliculeras, violentas, de macho alfa y tal, y yo digo, ¿qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué viene antes? ¿La sociedad retrata a las pelis o la peli retrata a la sociedad? Yo siempre, ese círculo nunca sabía darle solución, y yo creo que tu ciclo va de eso, ¿no? Perdón, abuelo, que te he cortado. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Esther. Sí. Quería saber si el día que el señor Lobo haga su capítulo Tai 3 y en tándem hablemos de... Ya me estáis faltando al respeto, ¿eh? Y en tándem hablemos de... No me acuerdo de qué me habéis dicho. A ver si vas a hablar tú de Super López y el CNI.
Ok. Oye, eso, madre mía, qué bueno. No, sí, tomo nota total. Es que Dios, aquí somos todo generosidad. Yo Pero que no voy dando le ideas. alientes, Esther. Hay una cosa que tienes que aprender. De la- Al abuelo de la Javier vida. no se le alienta. Mucho cuidado. O sea, Abuelo Xavier como mucho le empieza... da la gracia, pero nada de alentarle. Es muy peligroso. Es como un gremlin. Hay que tener cuidado también, abuelo Xavier, él, si va a decir algo serio, no lo introduce, simplemente lo dice y ya está. Si va a contar un chiste, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Si va a decir un chiste bueno malo de los suyos o malo bueno, dice, Una cosa. perdón, sí, ¿podría hacer una pregunta? Ahí viene un chiste de los buenos malos de abuelo Xavier, sí, está clarísimo. No, y Yo, ya, Bueno, amigos y cuando amigas. corrijo, para terminar, yo cuando has siempre dicho, hablo en serio. para terminar, que cuando has dicho que tienen que ir ahí los del ejército a las películas para hacer unas charlas de presentación o ponen anuncios para invitar a que la gente se reclute, porque cada vez está bajando más la gente que se recluta voluntariamente a las Fuerzas Armadas. Me ha recordado un graffiti que había por mi barrio en los años 80, 90, que era en plan de, ¿os imagináis que hubiera una guerra y que no vamos nadie? O sea, pues a lo mejor dentro de poco pasa eso, ¿no? Que ya la gente dice, oye, ir vosotros, ¿no? A matar. Claro, qué bueno. Los que las provocáis. Y de hecho, Amigos. es que también solo decir que las Fuerzas Armadas tienen los tours líder de la industria del entretenimiento, que lo que hacen es que llevan a gente de Hollywood, que son escritores, productores, directores, a hacer tours por las instalaciones de las Fuerzas Armadas y para que sepan cómo funciona, para promover que las Fuerzas Armadas salgan en sus películas. Ya está. Muy bien. Muchas gracias, Esther, por este ciclo, súper interesante, hay que decirlo.